tardes, bienvenidos a la tercera clase y tercera actividad, como ya se anunció en el programa de actividades para la fecha de hoy y como se había anunciado en el foro de profesores. Hoy tenemos la actividad del cuestionario oral, que era tanto en línea como aquí presencial. Viendo que no se integró ningún participante, pues en esta actividad se colocará la respectiva nota de no presentó y quedando posterior para, vuelvo y le repito, para eh, alguna recuperación ya al final. Tienen que, para que sepa, pues entonces se colocará, le diré en el transcurso de esta semana, cómo irá a ser la recuperación, ya que hoy se tenía la cuestión de la actividad de el cuestionario oral. Vamos a continuar con las clases. Vamos a ver hoy lo que ha sido la normativa legal, que eso se estableció en la base jurídica que tiene Venezuela, en lo que es todas las leyes que comprenden con el turismo interno, el turismo nacional. Como podemos ver a nivel del turismo, pues si nos ponemos a ver, ante estas regulaciones teníamos fronteras de alguna manera eh, salvaguardadas en nuestro país. A pesar de que las fronteras sean largas, pues habían puestos fronterizos. Y más que todo cuando se crea la Guardia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, y de lo cual se establecen los primeros funcionarios en los puestos fronterizos. De la historia de la Guardia, pues hay bastante trecho hasta el día de hoy de lo que fue creado, de lo que piensan las personas que se creó la Guardia y de los que creen que sean sus funciones. Pero sin ir a mucho ámbito de la historia, pues la Guardia fue los primeros funcionarios, agentes en establecer orden en esa frontera. ¿Por qué hablo de este sentido? Porque si nos ponemos a ver, pues la cuestión, el término turismo se manejaba en épocas remotas, pero no en la situación de lo que hoy en día tenemos. Sí, desde los primeros seres humanos que salieron del área, como lo dije anteriormente en otras clases, de su conjunto social, de su ámbito donde vivían, a recorrer tierras, pues ya estaban generando de alguna manera el turismo. Porque el turismo, hay mucha interacción. Al ustedes realizar algún tipo de turismo, tanto interno, dentro del misma estado, tanto nacional en otros estados, como a nivel internacional, pues se genera cierto tipo de transculturización en cada uno de los individuos y hay ese feedback y ese compendio de, de cultura que en algunas cosas la hemos traído a nuestro país y en otras la hemos visto, pues. Por no lo voy a poner un ejemplo, aunque no es turismo, sino es migración. Pero fíjese que aquí en Venezuela, ustedes iban para, creo que Colombia, Ecuador, y eso existía el término, esta comida típica, digo que es típica porque es normal en otros países, es muy común, la famosa salchipapa. Eso aquí no, eran comidas que no se tenían, pues. Y yo me acuerdo que yo vine a conocer el término, fue en el 2021 más o menos. Ese término, salchipapa, que no es salchicha. Pero son términos, usanzas que ya en otros países se habían tenido. Eso es producto de esa transculturización que con migración o con sentido turístico la hemos tenido.
Un ejemplo, la celebración del Halloween. La celebración del Halloween, claro, usted dirá, no, pues para eso están las redes sociales. Sí, pero si nos vamos a términos de antes de las redes sociales como están ahorita, yo recuerdo que mucha gente que viajaba al norte llegaban y colocaban sus casas con eh, cuestiones de Halloween para la época que correspondía, los días de Pascua, igual que los días de Pascua, igual que muchas culturas traídas de otros países para nosotros mismos realizarlas aquí, visto en otros países. Por lo menos cierto tipo de comida, dígame, el croissant, eh, comida, las hamburguesas, todo eso ha sido a raíz de la transculturización que hemos tenido, con turismo, ¿sí? O no, pero se ha evidenciado, se ha vivido eso. Entonces, si nos ponemos a ver, la primera regulación jurídica de la actividad turística en Venezuela fue decretada por el Ejecutivo sobre turismo, dictado el 16 de noviembre de 1937. Esa fue la primera normativa legal que tuvimos a nivel turístico en nuestro país, ¿sí? En el año de 1937. Ahora bien, este decreto fue otorgado por la Ley de Turismo sancionada el 20 de agosto del 38 y publicado en una Gaceta Oficial Extraordinaria número 19.660 del 31 de agosto de 1938. Los aspectos más importantes, más resaltantes de esta ley fueron el Ejecutivo Federal. En ese tiempo estaba organizado así el ámbito político jurídico en Venezuela. El Ejecutivo Federal podrá organizar todo lo relativo a los servicios turísticos. Como segundo, todos los servicios relacionados con el turismo dependerá del Ministerio de Fomento. Fíjese, no existía el Ministerio de Turismo, sino Ministerio de Fomento. Y se crea la Oficina Nacional de Turismo. Sí, con esto ya se empieza a regular el turismo. Ya estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial. A comienzo prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Porque también Venezuela recibió de alguna manera todo eh, toda esa cantidad de ciudadanos venidos de Europa que huyeron de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues hubo transculturización y a pesar de que esos ciudadanos vinieron, al igual que hoy la migración venezolana que nosotros tenemos, ellos también realizan de alguna manera turismo y hay una transculturización hasta en palabras. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, aquí en Caracas, ¿cómo es? Cuando uno venía de Caracas, yo viví mucho tiempo en Caracas y venía aquí a San Cristóbal, el aspecto del lenguaje, el aspecto del modismo cultural y, por decirlo entre comillas, el respeto. La pura palabra usted, que es prácticamente una palabra andina, ¿sí? Y el tú de Caracas se hacía notar, se hacía notar. Hoy en día todo eso ha sido ya modificado a raíz de esta transculturización, pero eso era por ese turismo interno también que se tenía aquí. Entonces la gente sabía en ese sentido. Cuando yo hace años también empecé a ver la parte de turismo, era raro ver aquí personas en bermudas, ¿sí? En pantalón corto. Y uno decía, no, esos son turistas. Normalmente el tachirense no anda así, y más que todo aquí en San Cristóbal. Y todo ese sentido de esa transculturización de idioma y todo, pues lo vemos reflejado por lo menos en Mérida, en el estado de Mérida. En Mérida todavía se tiene esencia, se habla a cómo era la Venezuela del siglo antepasado y que era
lenguaje cantadito, ese lenguaje formal, ese lenguaje que usted escuchaba a la persona y era unas palabras, cuando hablaban era muy, ¿cómo es que se llama? Se sentía, eh, era un lenguaje que daba humildad, o sea, se daba eso. Todavía hoy en día en Mérida hay personas que lo hablan así. Entonces, esos fueron los inicios de la primera ley de turismo que salió, que se creó en 1937 y se sancionó en 1938 por la Gaceta Oficial. Después de esto vino el reglamento de la ley de turismo que fue publicado el 10 de marzo de 1939. ¿Cuáles fueron los aspectos más resaltantes de este reglamento de la ley de turismo? Establecer la conformación y funcionamiento de la Oficina Nacional de Turismo. Segundo, establecer todo lo relativo a las listas, tarjetas y cartas de turismo como instrumento para el ingreso de los turistas al país. Tercero, establecer el funcionamiento y atribuciones de la Comisión Consultiva de Turismo. Cuarto, señalar los requisitos y obligaciones de los guías de turismo. ¿Qué es lo nuevo del reglamento? Aparte de la ley. Primero, ya a través de la ley se conformaba la Oficina Nacional de Turismo. Eh, Segundo, otra cuestión es establecer todo lo relativo a las listas, tarjetas y cartas de turismo como instrumento para el ingreso de turistas al país. En esa época, creo que ahorita también Migración está pidiendo la carta de invitación, la carta turística. En esa época se pedía. Después hubo un tiempo en que bastante, y que a Venezuela se llegaba, perdón, se llegaba con el puro pasaporte. Establecer el funcionamiento y atribución de la Comisión Consultiva de Turismo, pero de todo esto en el reglamento, hay algo nuevo que lamentándolo mucho a través del tiempo, pues se ha dejado y a través de las situaciones que hemos tenido. ¿Qué son la conformación, los requisitos y obligaciones y los guías de turismo? Ya aquí empezamos con un nuevo conjunto de elementos de ciudadanos que se conformarían como guías turísticos. Y estamos hablando del año 1939. Se conformarían como guías turísticos y imagínense, en 1939, un país donde se estaban comenzando los estaban en las primeras carreteras, estaban comenzando, Venezuela pues estaba no muy moderna, la modernización empezó a llegar prácticamente con Juan Vicente Gómez, ¿sí? Una época bastante precaria y de nuevo apertura hacia el país y nuevos elementos. Recordemos que, como lo estaba diciendo hace rato, eh, Juan Vicente Gómez fue la entrada, a pesar de su forma dictatorial y eso, fue la entrada de la modernidad a Venezuela, fue cuando llegó los primeros aviones a Venezuela, se conformó la Fuerza Aérea, creó la Academia Militar de Venezuela, o sea, le dio auge a eso, pero aunque ustedes lo vean de la parte militar, pero de la parte social y del mismo país, se establecieron elementos que no estaban. La conformación de la carretera, con Juan Vicente Gómez se empezó la Panamericana, que es otra historia. No, por eso, pero que habían presos y que, bueno, sí, pero estamos hablando desde los inicios de toda esta cuestión. Y en el ámbito turístico, Juan Vicente Gómez, a pesar de que el país estaba como estaba, Juan Vicente Gómez a nivel turístico le dio mucha cavidad, más que todo a españoles, más que todo a personas de Europa que venían a nuestro país. Y el mismo Juan Vicente Gómez, como lo relata la historia y algunas filmaciones que se hicieron, él se hacía presente en
invitaciones y recibía a los turistas, los recibía. Hay crónicas donde Juan Vicente Gómez, con el viaje de turistas que venían de los barcos a visitar el país, ¿sí? Él los recibía. Y estamos hablando, porque fíjese, Juan Vicente Gómez gobernó hasta hasta 1935. Y estamos hablando de principio de siglo, cuando él tomó el poder, ¿sí? Ya después de ahí, Juan Vicente Gómez deja ese camino abierto hacia el turismo. Y le voy a comentar algo. Hay una estación biológica en el Parque Nacional Henri Pittier que se llama Estación Biológica Henri Pittier, que está en la vía de Limón, de Maracay saliendo hacia Limón. Cuando uno va para Villacata, para esas playas del otro lado de la sierra. Esa estación biológica, Juan Vicente Gómez, esa data de la época de Juan Vicente Gómez y se hizo con un fin. ¿Cuál era ese fin? El fin era la conformación de un hotel para turistas y ustedes van y tienen esos salones inmensos que se hacían los bailes con el presidente y toda esa cuestión de Gómez y ese era el fin de ahí. Ustedes cuando pasan, pero fíjense que él tenía mucho interés en ¿cómo es? En el ingreso turístico en Venezuela. Déjeme para leerle un artículo. Fíjese, hay escrito Hotelería y Turismo en la Venezuela gomecista de Juan Vicente Gómez. ¿Yo? Hay videos, te recomiendo el video Venezuela Turística en tiempo de Juan Vicente Gómez. Muchas situaciones que estamos hablando de turismo. Le dejó el camino y a partir de 1938 se crean toda esta legislación, todas estas situaciones donde el ingreso de turismo, estamos hablando del ingreso de turismo a nuestro país, fue regulado. En 1953, fíjese, el 39 pasamos al 53, se crea la Dirección de Turismo del Ministerio de Fomento que sustituye a la Oficina Nacional de Turismo. En el 58, por resolución del Ministerio de Fomento, se nombra la Comisión para la elaboración de un anteproyecto de ley de turismo, ya reformando la que tenían. En 1961, la nueva Constitución Nacional, en su artículo 30, ya le dan rango constitucional al turismo, establece que el turismo es de competencia municipal, pero atribuye en el ordinal 24 del artículo 136 la competencia para legislar en materia de turismo al Poder Nacional. Entonces, como vemos, en 1973, el 22 de junio, se publica una nueva ley de turismo que deroga a la ley que reglamentaría el turismo a partir de 1938 y fue reglamentada esta nueva ley el 9 de marzo de 1974. ¿Cuáles son esos elementos de esta nueva ley que sale con la Constitución del 61? Los elementos más resaltantes de esta nueva ley son los siguientes. Crean la Corporación de Turismo de Venezuela como un instituto autónomo. Establece que el turismo es un factor de desarrollo económico y social. Crea el Consejo Nacional del Turismo, crea el Turismo Nacional estableciendo sus obligaciones y derechos, establece las medidas de preservación y conservación de los recursos turísticos. Hoy en día tenemos todavía recursos turísticos para tener hacia el mundo. Aunque hemos perdido parte de esos recursos turísticos, tanto humanos como intangibles, como esos recursos turísticos en nuestra naturaleza, por lo menos en Mérida. Mérida, eh, los picos que eran, entre comillas, esas famosas nieves perpetuas, pues ya hoy las tenemos nada más en época de nevada. La poca nieve que queda, pues están haciendo un proyecto para poder conservarla, pero el cambio climático ha acelerado toda esta situación y tendremos esas nieves, no hielo, o nieve, no hielo, para las épocas de invierno. También Venezuela, por lo menos lo que hemos sido escaladores, fui escalador hace años también, fíjese los detalles del turismo
cualquier situación que pueda generar eh, la falta de interés en el país. Ejemplo, aquí venían muchos turistas mochileros, no sé si ahorita, porque perdí el contacto con la gente de Mérida, pero dentro de ese ámbito turístico mochilero también venían turistas escaladores, alpinistas. No vamos a discutir que alpinista, andinista, no, el término que se tiene a nivel mundial es alpinista, porque allá fue donde se fue creado los primeros ascensos a la montaña, aparte del Everest y toda esa situación. Pero Mérida anteriormente, el Pico Bolívar, fíjese este detalle, la altura del Pico de Bolívar era de 5.008 metros, si no me equivoco. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué usted habla de era? Eran 5.007 metros. Porque las mediciones que se hacían antes eran instrumentales y eso, y estamos hablando de hace como 20 años, no, como 30 años más o menos, que fue que se hizo la medición satelital, y ahorita el Pico Bolívar tiene 4.925 metros. El Pico Espejo, pues no hay mucha diferencia. Pero ya haber bajado, no de los 5.007 a 4.925, no, ya haber bajado de los 5.000 metros, le restó mucho turismo a Mérida. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué? Porque los escaladores a nivel internacional, los que son escaladores, buscan picos o alturas sobre los 5.000 metros. Ese detalle, ese detalle hizo perderle mucho turismo al país, pues. Fíjese, otra de las cuestiones que se tenía, que el pico Humboldt, después venía el pico Espejo como segunda altura más alta del país, y no, con las misiones satelitales que se hicieron, el Bonpland, que es un pico que queda a la margen derecha, cuando usted lo ve hacia el norte, está a 4.883 metros. Y el pico Espejo está a 4.765 metros sobre el nivel del mar. Ese detalle a nivel turístico afectó el país. Pero eso es para la clase de turismo. Pero vamos a seguir con la parte de legislación. Ya en 1992, después de larga discusión y consulta, se aprueba y promulga la nueva ley de turismo, derogándose la de 1973. Desde 1992 en adelante hubo una concesión turística, porque yo mismo la viví, y el Estado con poder se dio cuenta de que nosotros podíamos vivir solamente del petróleo. Y los profesionales en turismo muchas veces lo comentamos en los encuentros que teníamos, en los conversatorios que hablamos, que el día que a Venezuela llegue a faltarle los recursos petroleros, eh, había que de alguna manera activar el turismo para vivir de esa manera. Y Venezuela tiene los recursos para naturales y sobre todo de capital humano para desarrollar el turismo. Pero fíjese una cuestión, de 92 hubo un auge turístico impresionante, fuerte. Entre los elementos más importantes de esta nueva ley destacan los siguientes. Amplía el espectro de la ley al disponer que regula además el fomento y protección ya establecido en la ley del 73, la orientación y control de las actividades turísticas. Ratifica a la Corporación de Turismo de Venezuela en su papel de ente rector y ejecutor de las políticas turísticas del país con las mismas características de la ley anterior. 3. Establecer todo lo relativo a los integrantes del sistema turístico nacional, sus obligaciones y beneficios, indicando que en el reglamento se establecerán las formalidades y requisitos que deben cumplir las personas que integran este sistema. 4. Crear fondo de promoción y capacitación turística. Ese fondo de promoción y capacitación turística se sustentaba con el 1% que en la misma ley se estableció para capacitar a las personas en el ámbito turístico. Estamos hablando de jóvenes, profesionales y todo.
Para esa época, la única, creo, si no me equivoco, la única universidad que daba la licenciatura de turismo, déjeme rectificar, era la URU, la Universidad de Oriente. Creo que era la URU nada más la que otorgaba licenciatura. Si me pueden corregir, pues. Pero, y existía el Hotel Escuela Mérida que salía como técnico superior en turismo. Después estableció otra universidad, entre eso el Instituto Universitario de Jesús Enrique Lozada, donde orgullosamente salí graduado en la parte de turismo cum laude, y se establecieron eh, ya las carreras como tal, y después a los años la UNEFA, otras universidades establecieron la licenciatura en turismo. Pero pueden imaginar el pequeño margen que teníamos a nivel de estudio y hoy en día todo lo que ha crecido. Y para haber fortalecido ese margen, fue creado los fondos de capacitación turística, fondos de promoción y capacitación turística, de los cuales yo participé. Sí, y eso era con el 1% que tenía el ingreso turístico en el país. Cada operadora, cada hotel, cada empresa que realizaba turismo tenía que aportar el 1% de sus ingresos. Establece un régimen especial para las comunidades indígenas, prohibiendo autorizar cualquier proyecto que las perturbe o vulnere. En 1998 es nuevamente modificada la Ley de Turismo publicada en la Gaceta Oficial número 36.546 el 24 de septiembre del mismo año. Ante la importancia que ha cobrado la actividad turística para el país, esta nueva ley tiene el carácter de orgánica con el fin de darle la misma jerarquía que otras leyes en relación con la actividad. Los aspectos más importantes de esta nueva ley son los siguientes. La del 98 establece que el Plan Nacional contemple los objetivos y metas del sector turismo. Ratifica a la Corporación de Turismo como un ente rector del turismo en el ámbito nacional. Conserva todo lo concerniente al sistema turístico nacional. Establece exoneración hasta el 75% del impuesto sobre la renta para la nueva inversión en materia turística. Y por último, ratifica el Fondo de Promoción y Capacitación Turística, igualmente todo lo concerniente a la formación de recursos humanos para el sector. Fíjense cómo del 92 se le da ese impulso a los proyectos turísticos. Como producto del proceso constituyente que llevó a la creación de una nueva constitución y a la reforma del Estado en el año 2001, hablamos de la constitución del 99, se vuelve a legislar en materia turística, esta vez mediante el decreto 1534, con fuerza de ley orgánica de turismo, fechado el 8 de septiembre del 2001 y publicado en la Gaceta Oficial número 5554, extraordinaria, de fecha 13 de noviembre de ese mismo año. Al respecto, tal como se indica en la exposición de motivo de dicho decreto ley, por primera vez en la historia constitucional de Venezuela se le otorga al turismo el carácter de actividad económica de interés nacional. Ya se le había dado el carácter a principios del siglo pasado. Prioritaria para el país en su estrategia de planificación y desarrollo sustentable. Es decir, el Estado vuelve a tomar las riendas en la parte turística y dice, vamos a impulsar, vamos a tener beneficios a nivel del turismo para tener la sustentabilidad con base a lo que se está presentando. Los antecedentes ante ante la creación de las primeras leyes del turismo, lo tenemos con los servicios relacionados con el turismo dentro del Ministerio de Fomento para 1938. Ejercida por la Oficina Nacional de Turismo, se crea posteriormente la Dirección de Turismo del Ministerio de Fomento, que sustituye a la Oficina Nacional de Turismo. 20 años después se crea la Corporación de Turismo en Venezuela como un instituto autónomo. Para el 2001 se toma en cuenta el turismo como una actividad económica de importancia nacional y finalmente para el año 2005 se crea el Ministerio de Turismo, actualmente llamado Ministerio de Poder Popular para el Turismo, que también puede ser pregunta de examen.
aunque ya no tenemos examen, pero cuando se crea el Ministerio de Turismo. Fíjese, es reciente, 2005. La estructura organizacional que tenemos hoy en día, tenemos el ministro, el despacho del Viceministerio de Proyectos y Obras Turísticas, despacho del Viceministerio de Turismo Nacional, despacho del Viceministro de Turismo Internacional, INATUR, Ventel, Venetur, Societur, Corpo Pulipa y Bosque Macuto. Esas son la estructura de organización que se tiene. Ahora, ¿cuál es el turismo? A través de la ley que tenemos el interés público y social. Esta importancia del turismo en la parte social y pública es un factor de desarrollo económico y ha sido reconocida por la ley cuando postula como utilidad pública e interés social al turismo entendido como toda actividad desplegada con fines de recreación y esparcimiento. El turismo como actividad de interés general o público se desenvuelve a través de relaciones jurídicas entre los agentes que prestan servicios turísticos que integran el denominado Sistema Turístico Nacional y el turista, los cuales son aspectos estudiados y analizados finalmente para la aplicación de la ley y desarrollar el turismo social. ¿Cuáles son las atribuciones de los órganos que rigen la actividad turística en Venezuela? Elaborar, aprobar y difundir el Plan Estratégico Nacional de Turismo en atención a los planes de desarrollo aprobados conforme a la planificación centralizada previa consulta con los demás integrantes del Sistema Turístico Nacional. Dictar las resoluciones y demás actos administrativos de efectos generales que haya lugar en materia turística, fijar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de control de precios, las tarifas de los servicios turísticos cuando las circunstancias sociales y económicas así lo requieran, a fin de evitar distorsiones en la economía, aunque esto hoy en día, para mí que estoy en el ámbito conversatorio con la parte hotelera, la parte turística, está en descontrol. Los precios varían fuertemente entre diferentes servicios turísticos, diferentes hoteles, diferentes posadas, hasta otros áreas turísticas que se tienen. ¿Sí? Efectuar las inspecciones correspondientes al Sistema Turístico Nacional, pudiendo delegar y encomendar funciones en órganos o entes del Estado, por lo menos aquí, Cotatú, la Corporación Tachiresa de Turismo, tiene las inspecciones correspondientes a través de los especialistas en turismo y fomentar la creación de hoteles, escuelas en las distintas regiones del territorio nacional. Por último, tenemos las atribuciones de los órganos que rigen la actividad turística. Dictar las normas para la elaboración de proyectos de inversión turística se proponga realizar y desarrollar en el territorio nacional, prestando atención especial a los proyectos turísticos presentados por las comunidades organizadas en instancias del poder popular y demás formas de participación. Fomentar la inversión turística con especial atención a aquella dirigida al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades organizadas en instancias del poder popular y demás formas de participación. Y elaborar y mantener actualizada conjuntamente con la autoridad del distrito capital, los estados, los municipios, los territorios insulares, las dependencias federales con el resto integrante del sistema turístico nacional, el catálogo turístico nacional y cualquier otro instrumento de difusión conformado por atractivos turísticos naturales, culturales, prestadores de servicios turísticos, los servicios complementarios a la actividad turística. Ejecutar las políticas relacionadas con el Plan de Promoción Nacional e Internacional de la República Bolivariana de Venezuela como destino turístico en concordancia con el Plan Estratégico Nacional de Turismo elaborado por el Ministerio del Poder Popular de Turismo con competencia de turismo, desarrollar los planes diseñados en materia de capacitación y sensibilización turística dirigidos a la comunidad y a los integrantes del Sistema Turístico Nacional, con especial interés y atención a aquella dirigida al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades organizadas en instancias del poder popular y demás formas de participación, ejecutar los programas y proyectos elaborados por el Ministerio del Poder Popular con competencia de turismo en materia de mejoramiento y recuperación de la infraestructura. Suscribir los convenios, contratos, cualquier otro tipo de acuerdo con integrantes del Sistema Turístico Nacional, determinar las obligaciones tributarias,
elaborar el reglamento interno para su funcionamiento, imponer las sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario a los contribuyentes que incumplan con los deberes materiales formales de carácter tributario, conocer, sustanciar y decidir solicitudes de reclamación de recursos interpuestos por los interesados de acuerdo con las previsiones del ordenamiento jurídico. Y por último, diseñar y ejecutar el plan estratégico, generar mecanismos que permitan medir el impacto y elaborar e implementar el plan estratégico en descentralización de administración por los sistemas turísticos que tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, son varios los ámbitos jurídicos que a nivel de sistemas se tienen. ¿Sí? Bueno, muchachos, esta es la tercera actividad, ya queda la última actividad, y queda parte de lo que es la última actividad, ya les voy a decir cuál es. Cuarta actividad, tenemos la exposición oral, ¿sí? Ahí están las actividades, para que la estén realizando y eso. Esa exposición oral pues tiene su respaldo, también ustedes la suben. De mi parte, feliz tarde, esperaba verlos hoy para la respectiva nota de, ¿cómo es que se llama? El cuestionario oral, y bueno, no se dio. De mi parte, que continúen durante el trimestre, nos vemos en la próxima clase. Bendecida tarde, bendecida semana.